Obametan sitatsiri nampitsiki Amazonia, apite yeti ñanensipe. Iroiteita que ihiyetiri intercultural aisati interlingüista. Ñama, aita que isheki heitiri sabi cantarori atiripe ñabe tirori apite iñanepe, nampitsikira. Amazónico payeni y yo hei taquero idirori anta. Yo pero taquero yanako y taquero yametan spamki payeni. Yo hei taquero idirori kanda heitara. Tema meka idirori payeni isai kaidente inambitsteki payeni. Ya pacha heta wakaya kameta isai kaidente inambitsteki payeni. Iroiteita que iyoshiventa heitirori obametansi ihiyetiri especialistas y canta heiti ya coyeterota obametansi bilingüe ñama otimantiari impinkatsayetero ameyetansipe. Yo me tansika y yo me tayeta itiri maroni ashaninka payeni. Aviro, no paita Cintia González. Aviro, narobe Denis Contreras. No koba heiti, no tsipatiampi, ayo heitan charori. Meka, no kenkitsataka tieri, obame tantatsiri, especialista, Elfren Ramos Espíritu. Iri vinzaeta que yoshiben tirori educación intercultural bilingüe. EIB, ari iyotaka kero haku kanta kotari obame tantatsirika, aisati, Hauka ukanta sanotari obametansi nampitsipeki Amazonía peruana. No kantitaita no shaninka meka no kensataka tieri ashaninka bametan tatsiri Elfren Ramos Espíritu impoña iriori nampitsiki churinga beni ara cantana herotsiri shiki aisati ora i distrita tetaro pareni. Ya que más anotaba heita. Kitaiteri Elfren. Kitaiteri Michiren. A ver, está gran que chompi cantete. Naro chompi. Kame está que pimpoga que kameka programa que en satantaba que ari o kameka aviro. Ancantana especialista optimira educación intercultural bilingüe ñane kibira kocha a la pisabika que era Ministerio de Educación. Este piña beta koter. Ari Naro y Naveta era Jiva Ventirori especialista anta Dirección de Educación Intercultural Bilingüe anta Ministerio de Educación, ¿no? Arimeca no saiki namena koyetiro ancante ajiva takajero aniane maro niñansipe ñaveta chari aka anampitsite ki Perú. Picobirica piña veteri ñane viracochario mata que. Camet. Bueno. Estamos con el especialista de la Dirección de la Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, Elfren Ramos Espíritu. Con él estamos conversando básicamente sobre su área y de los diferentes trabajos que viene desarrollando, hermano. Gracias. Cuéntanos, los trabajos que se vienen desarrollando, los materiales, ¿ya se han distribuido para empezar este año lectivo? Bien, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? Es una dirección también adscrito al Viceministerio de Gestión Pedagógica que ve un poco más allá de lo que es la enseñanza de lenguas originarias del Perú, ¿no? Yo soy ashánica, hablo la lengua ashánica, entonces, así como mi lengua y mi cultura, nosotros desde la DIGEVIRA tratamos de empezar como política de Estado a petición de las organizaciones indígenas, trabajar, revalorar, fortalecer y dar vitalidad a nuestras lenguas y culturas existentes en el Perú. Eso es lo que hacemos, ¿no? En el ministerio. Formamos maestros, capacitamos maestros bilingües de las instituciones educativas. También elaboramos materiales educativos en las diferentes lenguas y de varios soportes, ¿no? Pero me cayan tayetiri Elfren hará Ministerio de Educación y Jiva Ventiro, Oistipataro dije Ivira,
Y betzika koyetiro meka kemperi ara impa heiteri hanane ki peñana heiteri sankena heitantiarori ñanen si etasiri o sheki yetira ñanen si anampite kika pero itsipa heitari riori kemperi ankantana heri hiba heitirori nampitsipe anta anampite ki irota ke kame sayetatsiri meka aisation time ayota kotero oka kantaeta chari osheki yetira añane pe kemperi ora onashi yetara kemperi no kantiro narori ashaninka pe inkantiro pashini pareni sati ashaninka payeten pa. Hermano Elfren, quiero que me saques de duda de nuestras variantes dialectales, ¿no? Para que nuestros oyentes también se centren, ¿no? De las variantes que existen en nuestra lengua materna, Ashanin. ¿Cuántos son? Primeramente, es importante identificar que nosotros los Ashaninkas en el Perú vivimos en 6 regiones, ¿no? En el territorio de la selva de 6 regiones del Perú. Entre ellas Junín, Pasco, Ucayali, Huánuco, parte de Cusco, parte de Ayacucho, ¿no? Entonces, en estas regiones, obviamente, dadas las características geográficas, ambientales, cada hablante asháninka ha desarrollado una variante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, hay una variante donde dice, a esta pregunta, Jauca Pijateri es la variante del tambo, ¿a dónde vas? Jauca, ¿no? Y otras variantes del Perené, ¿no? Dicen Pichis, Scapillateca, ¿no? Pero que es el mismo significado. O sea, estas variantes dialectales, por más que se hablan de esta forma, se entiende, cualquier ashánica lo entiende. Solo hay sonidos fonológicos que marcan la diferencia, ¿no? Pero que al final no nos entendemos, cualquier ashánica o ashénica que haya, ¿no? Ya, claro. Y exactamente, para ser exactos, ¿cuántas variantes dialectales? Bueno, hay muchos estudios, han identificado 7 variantes dialectales, ¿no? Del tambo, del Perené, del Ene, de la Purucayali, ¿no? De Pichis, que son variantes de la ashánica, ¿no? Así es. Pero pillota hiro meka no shaninka unkarati ora kanta wakerotson 7 tempa oka onashi etara añane ashaninka heitika sabika heitan taro nampitsi okayari ara kante kobiriaki pareni tampoki satipo ayacucho Huánuco aisati isaika heitira pashini ashaninka ora spata nampitaroria nampite Perú tempa. Hermano, coméntanos un poco sobre tu experiencia como educador. Si bien es cierto, tu trayectoria viene durante muchos años, ¿no? Para poder tú escalar a nivel nacional. Sí, bueno, yo soy formado por AIDESEP en un programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? En la década de los 80 del siglo pasado, AIDESEP, preocupado por la educación de los niños y niñas que hablan una lengua indígena, ¿no? Y a través de algunas cooperantes, inició un programa de formación de maestros bilingües en Loreto, en Iquitos, ¿no? Y es ahí de donde yo provengo como formado en educación intercultural bilingüe, cuyo objetivo es justamente revalorar, hacerse, ¿no? Recibir una educación acorde a nuestra realidad, ¿no? Acorde lo que somos, lo que soñamos, lo que queremos, sin dejar de lado nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra vivencia, obviamente la cultura. Buscar también que nuestra lengua y cultura se desarrolle, específicamente la lengua, ¿no? Por eso es que, bueno, trabajé en varias escuelas, formé a varios niños en las 2 lenguas, dicté mi clase en asháninka y también en castellano, ¿no? Claro, al inicio, muchos, hasta padres jóvenes asháninkas, un poco no quisieron que se enseñe la lengua y la cultura, ¿no? Hoy en día hay más apertura, ya consciente de su realidad, básicamente el tema de autoestima les está abriendo a que sus niños
actuales desean que se les enseñen lenguas originarias, en su lengua materna, ¿no? Como en la xánica. Oma pero. Ari orika no xánica, ken que xiriaco tempari obame tanta siri el fren, kanti iriota que intana karo chapinki ibame heita keri hanan equipe y poñanta iriori. Y hay esta que pasini peki nampisi ibame hani heta itiri xani. Nyama ora irota que imatan takarori, yare tantakari meka kan cantaba kero ministerio de educación o tinga me oka obame tansi anan pisato katemba. Justamente, hermano Elfren, cuando tú cuentas sobre tu experiencia de lo que venías laborando, ¿no?, en años pasados en diferentes comunidades y me imagino que te chocaste con estas variantes dialectales de nuestro idioma. ¿Cómo se trabaja? De ahí ya viene otra idea mía, ¿cómo se trabaja en la actualidad para hacer estos materiales y distribuirlos, ¿no? ¿Se les focaliza o se distribuye de manera general? Sí, en un primer momento nosotros hemos hecho un alfabeto consensuado. ¿No? Tenemos un alfabeto consensuado donde es importante un poco diferenciar. Una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Yo como xánica, con mi variante, puedo hablar en cualquier espacio, ¿no? Y tenemos digamos, una escritura con un alfabeto, ¿no?, armonizado, consensuado con todas las variantes. Entonces, ¿qué hacemos en un texto, por ejemplo, si prevalece una sola variante? Para no dejar de lado la otra variante, se pone en pie de página una palabra. Por ejemplo, Kempeji, ¿no? La palabra Kempeji para la variante del tambo. Pero cuando en el texto aparece Ihati apa Kempeji, ¿no?, abajo se pone Ihati apa Okaki. Esa palabra se pone en pie de página con una llamadita que es la variante de otra lengua. Así trabajamos. Obviamente, cuando llegan los materiales, el profesor que no, a veces eso hemos encontrado como dificultad. Dice, esto no es mi variante, sin darse cuenta que una llamadita dice que la variante está abajo. Hay que prestarle más atención. Los estamos actualizando de esa manera, ¿no? Perfecto. Sí. Hermano, lamentablemente yo quiero preguntarte más cosas, pero se nos va agotando el tiempo. Más bien, palabras finales para nuestros hermanos televidentes de la Amazonía y del Perú entero. Estamos en una época o era donde nuestras lenguas y nuestras culturas deben manifestarse y expresarse, hacerle visible, ¿no? Ya pasaron los años, los siglos donde éramos nosotros como cohibidos, opacados. Hoy no, ¿no? Creo que es tiempo y ya se está empezando a visualizar que las lenguas y la cultura también son parte de nuestra riqueza en el Perú como peruano. Oma, pero pasonki chompi no quemas ataquenfi. Ari, pasonki. No shaninka. Ahí está que hijo kanaki erimeka o que campinansi chompi incanti. Perani otimi meka apashiventa heitani. Empa ahí satin que viana heitene. Meka cha. Niro tanake ashanin kirioriña pero heitana en charin canti samebe apiashta herota ahora añane ame heitarika ñama. Añakero o kametsa sanotake. Ahí sati. Untima que añaitiri que iriori pobametanta sirisabika que akanampitsi que irima. Ari ahí sati abirori evankari pinintana karika. Piña pero te pues ahí hatako heiterita ashaninka matakerorika yotane tansi. Maro de Nochenica Pagani, mecano que está acá, querida doctor Alfredo Rodríguez, gerente asesor técnico de la organización AIDC. Doctor Alfredo Rodríguez, ¿qué tal? No quiero estar nada acá, andaruete, porque van a tener acá programa Ashi Añane, que está acá, Maro, no es cuando con meca, acá, ya Maro, tiene llorar.
yo me talla tiri madre tiene ensa ni que paine anta Amazonía aquí. Feliz y contenta de tenerte en el programa Ashi Añane. Hablaremos el tema de la educación bilingüe en toda la Amazonía. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, muchas gracias. ¿En qué podemos aportar? Doctor, como asesor técnico de AIDESEP, ¿cómo lo vienen viendo el trabajo de los maestros bilingües en la Amazonía? ¿Qué está haciendo AIDESEP? Lo primero que hay que señalar es que la educación intercultural bilingüe está pasando por una crisis muy severa y particularmente en la Amazonía, porque el Estado no se ha preocupado en absoluto de formar los maestros en la especialidad EIB para los 55 pueblos indígenas que hay en el Perú. Y por lo tanto ahora están queriendo presionar para que vayan profesores monolingües hispanohablantes a enseñarles a los niños que hablan lenguas indígenas diferentes. Entonces el profesor y el alumno nunca se van a entender, y mucho menos con los padres de familia. Tenemos ese gran déficit de profesores especializados en intercultural bilingüe, y en las ciudades la interculturalidad, que legalmente es una obligación de las escuelas, no tiene cuándo arrancar. Llora meca, llora. Yo me tanta de esta chiri meca de matemática, para neosarentes de que avisan que ahora tema historia es de que ante iquitos de que llora. Passiones iñawas viñani que paguen, yo me tanta chiri anta forma enviar. Que es para chiri meca irori. De forma vía que ha formado los estudiantes, profesores bilingües, ellos qué están haciendo y dónde están trabajando. Lo que pasa es que Formaviap es un programa que AIDESEP creó hace 35 años, que hasta ahora solamente ha logrado formar 1.200 profesores interculturales bilingües en 35 años. La mitad de ellos seguramente ya no están en el servicio. Lamentablemente el Estado no aporta con un centavo en la formación de estos maestros. Nuestra organización tiene que estar proponiendo permanentemente apoyo extranjero, y con solamente la ayuda extranjera hemos logrado hacer eso. Formaviap es el primer programa de formación de maestros bilingües en la Amazonía peruana, y es reconocido no solamente a nivel nacional, sino internacional. Ha recibido muchos premios internacionales por la eficiencia en la formación de los docentes interculturales bilingües de diferentes pueblos de la Amazonía. Aquí me quiere mega doctor Alfredo Rodríguez y canta que y quien está con tatsiro meca y quien está de maro tiene yo me tanta tsiri yo me tanta ya tatsira anda maro tiene Amazonía que tema meca canta que o estado te querata y materota ya me tocó ir maro tiene anda yo me tanta ya tatsira maro tiene Amazonía que canti mai tacha pairani o ka AIDESEP tema timazo ora programa o canti me irashi yo me tanta ya tatsira o paita Formaviap e pichokini mega tonga gerori mega historia hetiro te aña hiri te ayuda kota hiri dirori pains que cara heta que mega aña tsiri yo me talla tatsira anta maro tiene Amazonía que amena pero tatsiro mega oka aña kiri mega anta pasini ki payeni nampitsi ki payeni yo me tanta tsiri te iña wetro iñani ki payeni isega hetin ta pasini het iña wetro atsiri payeni que Amazonía iñani payeni ki irota que mega ya me la pero tanta rori o kameta pero tanta hiari o shins pero tanjari me que piantarotsi ens payeni iña wetro iñani ki payeni kovatsi la AIDESEP a meta koyeteri ora o kameta pero tanjari haiti maro teni yanta wa hete yo menta ya tatsri anta maro teni nambitski payeni. Háblame también sobre
han pasado todo este tiempo, estos años. ¿Cuántos profesores bilingües tenemos en todas las regiones? Bueno, la información es poco precisa, pero hay dos informes de la Defensoría del Pueblo donde han mostrado que prácticamente el 90% de maestros que trabajan en las escuelas bilingües no están formados en la especialidad de educación intercultural bilingüe. Es decir, no tenemos maestros especializados en el área y seguimos sin proyecto de tenerlos. Y los que han estudiado, por ejemplo, a través de Beca 18, tengo entendido que han estudiado educación bilingüe, ellos han culminado sus estudios y han retomado otra vez a su comunidad para seguir enseñando en su lengua originaria. La proporción de profesores EIB de Beca 18 son muy pocos. La mayoría de jóvenes indígenas escogen otras carreras. Escogen carreras de ingeniería, de abogacía, en general antropología, por ejemplo. Tenemos más profesionales de otras carreras que de profesionales de la educación. Y eso, por supuesto, se debe a lo desalentador que es el salario de los profesores. Como tú sabes, para enseñar en una escuela en el río Putumayo, donde tiene que irte en lancha durante 3, 4 días y después regresar cada 4 meses a recoger tus sueldos. Ese es un problema y muy pocos o muy poca gente profesional acepta estudiar la carrera IB por las dificultades que tiene y por los niveles salariales que hay. Historia de Cromeca Uca Beca 18, capichene. Historia de Cromeca Uca EIB, Educación Intercultural Bilingüe. De mañana Cromeca, Maro tiene yo me tanta tsiri, arikihati kobi yo me te intaina que anta Putumayo, arikihate te dana claro lancha. Poganchari nampitski pinaiteri avisana ko karate otsi kashiri. Kanzimaita jatsimatsi pashini pae yo evanka di paieni matagro historias de dore pashini pae profesiones. Irota que meca yora maro etene kan no cante mi yoda quero yora maro etene yora historia da gromeca educación intercultural bilingüe e pinaitri capicheni gireki. Doctor, para culminar la entrevista, ¿qué mensaje darías a todos los jóvenes de la Amazonía? Bueno, la gran demanda de sus pueblos es que una buena proporción de los egresados de la secundaria acepten estudiar la carrera de educación para que puedan retornar a sus comunidades a enseñar en su lengua y en su cultura, para que no se termine, para que no se aniquile la vida diferente de todos los peruanos. El gran problema es que la modernización que se está asumiendo está en contra de lo que los pueblos indígenas buscan, lo que nosotros llamamos el buen vivir. En las ciudades quieren el desarrollo, quieren la economía del dinero, de las utilidades, y no piensan en que la vida tiene otras maneras de ser vivida. Entonces, tenemos problemas con el modelo del sistema, tenemos problemas con el modelo de sistema educativo y tenemos problemas con las propias escuelas donde los currículos no tienen ninguna relación con la vida de los niños. Bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por visitarnos en el programa Shenane. Y bueno,
Akema kirimeka kanta kirirori tema ikwa pero tatsi kantiri maro tene banga ro payene ake pitonga pistori hete hada anta pinambi tste ki piyome ta paidi pinyawet pinyane ki maro tene ensani ki payene toka mete piaco charo añawete añane ki pasonke. Muchas gracias, doctor. Pasonke. Gracias. Meca, Erika Tapaque Obame Tantatsiri, especialista, Jaime Montes, Irita que iba ventirorio tima que era Fundación Ser Maestro, Irinti y Yoshi Ventiro, Oba que era Tacotanzi, Obame Tanzi, Iñane Kibiracocha, experto en innovación educativa. Ari y Yotakakero, Jauka o Canta Kotari, Otima que era proyecto de desarrollo educativo, Irashi Heitiaria Shaninkape, Inampitz Tepeki. Aña abeta koterorika obame tansi anampiteki, aña abeta kotatiro, ora pomeren sitansipe, timayetatsiri nampitsipeki arejikinta, que en periodo timanakenta anampiteki akanta bakeo satipunki. Arejimashiki, chorani. Pomeren stansi tanero que en peri ibets que tener hanane que hija heitan tiarika mechahi yo tansi panko peki. Cuando hablamos de educación, básicamente nos trasladamos a una situación bastante real y también lamentable, lo que sucede en nuestras comunidades de la provincia de Satipo, en las más alejadas sobre todo, y por ende, estamos con la presencia del maestro Jaime Montes, CEO y fundador de la Fundación Ser Maestro. Está con nosotros para conversar sobre este gran proyecto que se está gestando en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene, Braem, específicamente en la comunidad nativa de Quimaropitari Alto, ¿no? en Ene, Satipo. Bienvenido, maestro. Buenos días, Denis. Un gusto estar aquí. Gracias por visitarnos en esta mañana. Nos han comentado, nos hemos enterado que se está gestando un gran proyecto que va a beneficiar a muchos niños a Xaninca de la parte de Braem. Cuéntanos al respecto. Sí, bueno, tenemos un proyecto que se llama Pasonki, Gracias, en Xaninca. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la Fundación Ser Maestro por muchas complejidades, por la complejidad económica, distancia, histórica, de lo que significa el Braem. Pasonki aspira a consolidar un laboratorio STEAM desde la cosmovisión amazónica, pero sobre todo del saber ancestral de la cultura xaninca. Nosotros sabemos y valoramos el gran trabajo que está realizando la cultura xaninca, sus líderes y sus comunidades para preservar conocimientos ancestrales, ciencia ancestral, el dominio de la naturaleza de manera sostenible, la cooperación y la comunidad, que son valiosísimos para la educación y el desarrollo de la ciencia en los niños. Entonces, con las maestras estamos trabajando laboratorios, tomando elementos de la comunidad, pero sobre todo haciendo STEAM, ¿no? Y bueno, este proyecto pretende convertirse en un centro de formación para los docentes, para que puedan integrar el enfoque intercultural bilingüe, pero desde la práctica, ¿no? Y entonces en eso estamos. Pero añabeta kota kerika proyecto Pasonki, irointi yamena koyeta na kero nampitsiki Amazonía, ay kero katsini anampisanoriki ashaninkatika. Okameka kantacharika, irointi kenke shiria koyeta kari hanane kipe iyota kotantiarori. Ayovin saita kiarori timatsi yotane tansira shia charineitepe, intima inkoba heiticha ibakera tako heitero, kametsa o saika kotantiari obame tanstatsirika. Oma, pero yantakeri meka obame tantatsiri. Maestro, ¿y cómo nace así la iniciativa de crear este proyecto ambicioso? Bueno, primero, la Fundación Ser Maestro trabaja ya hace años, hace 20 años en realidad, identificando innovadores en las zonas rurales. Y nos era muy difícil identificar innovadores en el Braem. No porque no había, sino que el acceso
bastante complicado, hasta que en la pandemia los innovadores en el Braille han dado la talla. Empezaron a hacer proyectos presenciales porque no hay conectividad y hemos acompañado a muchos de ellos y hemos identificado la gran fortaleza que tienen los docentes del Braille para innovar. Y es por eso que propusimos a las maestras sobre todo, y sobre todo a las maestras de la comunidad Quimaropitari Alto, Exacto. que ya trabajaba con la comunidad. Entonces le propusimos a la comunidad si es que ellos estaban interesados en volverse maestros, en también junto con la maestra. Y encantado, y a partir de ellos empezaron a coeducar con la maestra, con sus saberes. El proyecto establece también una infraestructura. Y para nosotros, que no teníamos muchos fondos, nos parecía un sueño. Pero de pronto la Universidad del Centro de Huancayo, la Facultad de Arquitectura, se sumó al proyecto y ha prototipado una infraestructura ecológica, sostenible y de bajo costo, en la cual ahora este año se ha sumado el alcalde de la Municipalidad Provincial de Satipo, que está evaluando la inversión y esto permitirá ser un centro de formación a nivel internacional, porque CELBA hay en todo el mundo. Entonces la idea es intercambiar y a partir de la cultura xaninca compartir saberes con otras comunidades amazónicas también. Y quien quisiera coger esta carori meca oka betsika kotan stachane y betsike terira irointi akantabake y hata shtakero nampitsi Quimaropitari Alto y canta heita quería xanincape yotane tinkari tempa incantiri ari omata que apibame heiteri pihana nekite pitsipatiaro obame tinkaro sabika siri ara he onimo heita queriri ori iroiteta que chameca itsipa heita karo pashini pe obame tanta heita siri nampitsi kira braim ene incanti ha mapero mpa iri yori iha heita que yotan spanko ki iba me heitiri hanane ki pe aranki chapinki paite otiman taitari mansiarensi pandemia tiba shianta heitero ha meka obame tanta heita siri iroiteta que otiman tanakari meka o ka proyecto tatsirika yakako tanakeri yori Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo Sati, ahora a la Facultad de Arquitectura, y yo heita que me cabezca cotaquero ya canta cotaquero camecha o canteara me cabezcan statsineca y a saticha o camets tanake y acá cotanakeri ori ora pincatsari ventirori nampitsi Satipo cantaba que era municipalidad provincial Satipo Sati. Encantirita que nada más está a mitad cotarin impina coventero oka ovinaro betska cotanzi. Coméntanos sobre este proyecto de laboratorios STEAM y más que todo, yo que desconozco el término STEAM. Bueno, el STEAM es un enfoque mundial que la educación está implementando para enfrentar el futuro, sobre todo para cerrar las brechas de género. Tenemos muy pocos índices de mujeres dedicándose a la ciencia, haciendo ciencia, dirigiendo programas científicos. Y la idea es, con el STEAM, desarrollar las ciencias desde lo cotidiano, desde la escuela, con los niños y niñas con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el STEAM? Es las siglas de 4 ciencias, de 5 ciencias, ¿no? La ciencia en sí misma, para que indaguen, investiguen, que aprenden hablando, dialogando, recogiendo información, ¿no? La tecnología, que integren tecnología, pero también tecnología ancestral, que empiezan a utilizar las manos, empiezan a construir, a prototipar, que aprender no solo es mirar la pizarra. Ingeniería para un aprendizaje multidimensional, es decir, de los espacios, de las estructuras, del modelamiento, de aplicar multidimensionalidades, matemática para cuantificar, para matematizar, pero también el arte, es decir, expresar y compartir mis aprendizajes con arte, ¿verdad? Entonces, y la cultura amazónica tiene mucho arte, ¿no? Pero todo esto no termina ahí. El STEAM lo que nos exige es que todo este aprendizaje científico tiene que contribuir a la humanidad. Es decir, tiene que servirnos para el bien común. No es aprender por aprender, es aprender para formar y consolidar una sociedad mejor y justa. Ese es el STEAM. Hay tanta vaquerori iñane que viracocha STEAM, cantiro ciencia. Ahora, yo hei tantear ori hanane ki peha ku canta kuyetari ki patsika asabika hei tantare.
a esa tecnología o cametsati y yo tan quería charineitepe y va me heita queriri pues ingeniería y yo taco tantiarori betsikans peca ora antaka antayeta chanera pues matemática ora koichachari y yo heiteri hanane equipe. Bueno, maestro Jaime, y no me queda tan claro quiénes serán los beneficiarios de este gran proyecto. Bueno, los primeros beneficiarios ahora son los niños, que aprenden de manera distinta, ¿no? A pesar que no hay infraestructura y que todavía la escuela en Quimaropitari Alto está funcionando en el local de la comunidad, no tiene escuela, pero están aprendiendo porque estamos aprovechando todos los espacios. Ellos son los primeros beneficiarios. Es decir, cuando el docente mejora su práctica, empieza a innovar, está pensando en hacer más feliz a los niños. Es el primero. Segundo, beneficiar a los docentes, que tienen la oportunidad de formar, de ver otras experiencias. La formación docente del futuro ahora no es tanto escuchar a un ponente, sino ver prácticas y cómo lo aplico. Pero no tenemos laboratorios, no tenemos espacios donde cómo trabajas la matemática, cómo trabajas desde el STEAM, la comunicación. Bueno, lo que pretendemos es que la comunidad Quimaropitari se convierta en un nodo de formación docente de toda la Amazonía y eso va a contribuir también a que la comunidad venda sus productos, empodere su cultura, se va a convertir en un nodo de turismo pedagógico. Claro que la idea es que docentes de otros países también vengan a ver la riqueza, no tanto para ver la naturaleza, pero también el valor de la gente, ¿no? Es un poco también la comunidad se beneficia. Interesante proyecto. Maestro, estamos seguros de que este gran proyecto se va a dar de todas maneras. Agradecemos tu presencia, más bien palabras finales en esta pequeña entrevista. Bueno, un llamado a los alcaldes, que son los gestores, ¿verdad? Pero también a conversar más entre todos. Este proyecto surge producto del diálogo, ¿no? El producto del diálogo entre docentes y comunidad, municipio, UGEL y docente, y sociedad civil al que nosotros representamos con escuela. O sea, dialoguemos. Creo que ese es el futuro de la educación, tiene que ver cómo dialogamos con respeto, con empatía, sobre todo respeto a las otras culturas, a las otras maneras de pensar, y creo que ese es mi mensaje final. Pasonki. Gracias, Pasonki. Aunque más ataqueri no shaninka bametan tatsiri, irita que especialista SEO Jaime Montes García, irita que jiba ventirorio ka hitachari Fundación Ser Maestro. Lo que en esta acaba que rota meca iruenchi periodista opaita Teresina Muñoz Najar. Andaba esta que irorio karata que 18 osarenci caretas. Amena koyetiro meca avisainchiri paita avishmotsiri maro etene atsiri payeni koya payeni evangaro payeni añakiro kamaya tainchiri tema hatita ojada que anta o que vanta yetire para ashani kamatsienga ponyashita yine que vanta sé que dinamse que bajo Urubamba no estaba kiarota Kitaita Teresina. Buenos días, bienvenida al programa Añane. Gracias. Coméntame sobre estos años que has venido haciendo tu trabajo como una gran periodista. Gracias. ¿Cuántos libros has publicado? Sí, trabajé muchos años en la revista Caretas, como has mencionado en tu lengua. Y luego ya por mi cuenta, trabajo independiente. Primero comencé publicando una serie de libros para niños, pero no de ficción, sino de no ficción, de historia. Una serie se llamó Historias Deliciosas, que la publiqué, me parece, publicamos en 2008 con un dibujante, Omar Ceballos, mi compañero de trabajo para niños. Hicimos Historias Deliciosas, que son 8 libritos sobre 8 productos nativos de América, como la papa, el tomate, el maíz, el cacao, la chirimoya, la piña, la calabaza. Y luego hicimos Animalitos en vías de extinción, sobre también 8 animales peruanos como el pingüino de Humboldt, el oso de anteojos,
el guanaco, el cóndor andino, que están en vías de extinción, para explicarles a los niños la importancia de la conservación, ¿no? Y luego también hicimos una serie que se llamó Machu Picchu para niños, en tres libritos sobre la historia de Machu Picchu, etc. Y después ya hice por diversos motivos empecé a trabajar el tema de violencia contra la mujer. Hice un libro sobre el feminicidio que se llamó Morir de Amor, que son cuatro casos de feminicidios en el Perú, 2 en Arequipa, 1 en el Cusco y 1 en Lima, ¿no? Es una crónica sobre cómo murieron estas mujeres en manos de su pareja y con cifras, datos y también un poco de contexto de lo que significa el feminicidio y la violencia. Luego tuve la oportunidad de trabajar en una comisión investigadora de abuso sexual contra menores de edad que presidió Alberto de Belaúnde en el Congreso de la República, en el pasado Congreso. Trabajé con el equipo técnico de esa comisión y a raíz de eso hice un libro que se llama ¿A quién le importa? 3 casos de violencia sexual contra menores de edad. Y uno de esos casos es el de las niñas de Aguajún y Huampis de Amazonas, ¿no? de la zona de Condorcanqui, Río Santiago, Santa María de Nieva, que más de 400 o tal vez más casos de niñas abusadas por sus profesores, ¿no? Eso ha sido una cosa muy dramática. Y ahora estoy trabajando un libro sobre desaparecidas, mujeres desaparecidas. Y también tuve la oportunidad de hacer un libro con Luz Petrol sobre el libro de nuestra selva, ¿no? Aquí me quiero meca Teresina, Katsirori, intando na karori irori, osanginatiro, osanginata kota keri, yora pirats payeni, ponyashta, ehatsita, obaritens payeni, pankitsiro anda asayits abaniki payeni, anta isayits sharaka mashatsi, oponyashta, amena kota kero, anyayita kromeka, shirampari, bosa takero, yanta yetsiro ina payeni, iba maya takero. Oponyashta, meka, enti haniki payeni, yantami tadziro, yometanta yedatsiri anta, Condorcanqui, Amazonas, ehatsita, ohatake, anta, okibanta yetakiri yini, oponyashta matsienga, anakero plus petrol. Osanginada et sanguinarensi, guaratake otsi, sanguinarensi, kenkitarensi. Bien, ¿y cómo te fue? Cuéntame tu experiencia, cómo te ha ido al llegar a esa comunidad donde están los hermanos Gines y Machienga. Sí, fue una experiencia única, muy satisfactoria. Fuimos un grupo de personas al Bajo Urubamba, a las comunidades de Miría y Pueblo Nuevo, me parece que se llamaba la comunidad Machiguenga, y Miría la comunidad Yine. Y nos quedamos varios días ahí en cada comunidad conversando con los... había un Ritma, me acuerdo el nombre de ella. Ritma. Yine, ¿no? Sí, Ritma. Ritma, que es una mujer encantadora, traductora, que conserva la lengua Yine. Y ella contó una historia, y también otro señor, no recuerdo su nombre, ahorita eran 2 personas. Walter Categari de Pueblo Machienga. De Pueblo Machienga, sí. Y ellos cuentan unas leyendas que las van transmitiendo de generación en generación, y lo que se pretendía con estos libros era que eso no se pierda, ¿no? Que no se pierda su voz ni sus historias, que son más o menos las historias de sus pueblos también, ¿no? Había una historia de una mujer que se convertía en araña y tejía, otra historia de un monstruo en un río que no los dejaba pasar y no sé cómo... Y bueno, en fin, historias. Entonces yo las escuché tanto en el idioma originario, el Yine y el Machiguenga, 2 Machiguengas y 2 Yines. Las 4 historias las escuché de la boca de ellos que contaron. La contaron en Yine, la contaron en español, la contaron en Machiguenga y la contaron en español varias veces con los niños de la comunidad. Y de ahí yo adapté un poco eso, porque algunas son un poco como leyenda como para adultos, las adapté para niños. Y con la autorización de ellos leyeron luego la adaptación y les pareció, aceptaron.
y se tradujo y se hizo con ilustraciones y se presentó acá en Lima. Fue una experiencia lindísima conocerlos y sentir pues que el Perú es tan grande y tan valioso y la importancia de la conservación de las lenguas originarias me parece valiosísima y que los niños puedan leerla también en su idioma y también en el español si desean, ¿no? Claro, para que puedan entender Claro, todos, ¿no? sí. Así como ahora en nuestro programa Sí. es entendible para todos nuestros televidentes. Exacto. Sí, porque son comunidades lejanas algunas también, ¿no? Y ellos muy orgullosos de lo que son. Además, nos recibieron con un cariño. Ritma, no me olvidaré nunca de ella, ¿no? Muy cariñosa, muy simpática, muy culta, muy educada y está muy dedicada a la traducción de lenguas, ¿no? Sí. ¿Y has pensado ir también visitar a otras comunidades, a otros pueblos, ya que somos como 48 lenguas originarias? Sí, he estado varias veces por el trabajo que tuvimos con el Congreso, estuvimos en Amazonas, en Condorcanqui, en Río Santiago y en Santa María de Nieva. He conocido a la comunidad Guajún y Guampís. He estado también hace años por Caretas, fuimos cuando existía el Instituto Lingüístico de Verano, no sé si lo recuerdas, tú no debes de, que era un instituto que estuvo acá como 50 años, que fueron los que tradujeron las lenguas, ¿no? La Biblia en todas las lenguas, y crearon la primera escuela bilingüe, la Universidad Bilingüe. Fui a la graduación en Pucallpa y conocí a la comunidad Shipibo con Iván. Sí, conozco algunos sitios. He estado también en la zona de Tambopata. Ay, ha sido Tambopata. Sí, ¿Y no has ido a visitar el pueblo Ashánica? no he ido, me falta. Eso te invito a que vayas a encantaría, conocer, sí. porque somos la La población selva más numerosa sí. de la Amazonía, Sí, el pueblo Ashánica. estoy en deuda. Sí, te Sí, invitamos me a que encantaría. vayas. No Ashánica, aquí me quiero meca, ojata que antao, que vantayeta, quiero, y sé que yetinta, y ahora Aguajún, Condorcanqui, anta quiero la meca, hatito sanginata quiero libro, ka, o canzidori. Okame tapa ukimashte quiero antaruete, unya pagri sei het idiri payeni anta yame heitari, temo quanti oninta pagero, meca. Arida ko mata quiero a pashniko saren siha tagadika ohate okibante ashaninka hezgaroka. Onyeta o sanginata ko teta ayome taero acanta heita aroka paina ashaninka hezga. Estoy diciendo a mis hermanos, bueno, que con la invitación que te he hecho, pues esperemos tenerte muy pronto allá en nuestra comunidad para que puedas escribir también. Nosotros tenemos nuestro relato como pueblo Ashánica, no solo como pueblo Ashánica, sino las otras culturas también, ¿no? Sí. Que, para que puedan salir esos libros para esos niños, esos Me imagino. relatos para no perder. Sería fantástico, si se pudiera hacer sería fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias por venir en el programa y esperamos más adelante contar con tu proyecto que tienes en mente de acá para adelante, que vas a hacer. Gracias. Bueno, les agradezco mucho y también los felicito por el programa que me parece muy interesante y sí, me parece fantástico que hagan esto, la verdad, en el canal del Estado y que es un canal que llega a tanta gente, ¿no? Que tienen la oportunidad de escucharse en su propia lengua y de saber lo que pasa, unirnos todos de esa manera, ¿no? Muchas felicidades, de verdad. Ayojeda quiero maro eteni. Es que canta cota yo me tanspayeni irashi, pueblos indígenas de la Amazonía. Osheki yeta kera proyectos irashi takahei takariri hananeki pesabi kahei tatsiri Amazonía. Añaba caja pachnique semana maro de no shanika payeni psagazanta Amazonía aquí. Hadana.